existencia del hombre. Vamos a hablar de ese tema el día de hoy, ¿verdad? De la existencia del hombre. Ese es el tema que nos va a ocupar en esta hora a cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hablar acerca de este tema que necesitamos abordarlo, acerca de la existencia del hombre? Bueno, fíjense, hermanos, que la palabra de nuestro Padre Celestial nos dice que en el principio creó Dios, dice, los cielos y la tierra. Y que la tierra estaba como desordenada y vacía y que el Espíritu del Señor se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dice la palabra que cuando Dios hubo acabado toda su obra, dice que Él creó al hombre. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y formó Dios, dice la palabra, al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Fue el hombre un ser viviente. Al compartir este mensaje, leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el libro del Génesis. Si usted me acompaña al capítulo 2 de Génesis, y vamos a mirar en este capítulo lo que dice el versículo 7. La palabra de Dios dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Aquí encontramos que, primero, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que el Señor, ¿verdad? Dios Todopoderoso, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló de su espíritu, de su esencia de vida, sopló en nosotros ese aliento maravilloso y nos dio a nosotros la vida. Nosotros vinimos a existir no porque nosotros mismos nos hayamos creado o nos hayamos inventado, no, en ningún momento, sino que nosotros vinimos a existir porque la voluntad de Dios, que la misericordia de Dios así lo quiso. Dios quiso que cada uno de nosotros viviera y que el ser humano fuera hecho a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias al Padre Eterno porque Él nos hizo? Porque Él decidió crearnos, porque Él decidió formarnos. Pero no solo nos formó del polvo de la tierra, dice la palabra que Él nos dio de su esencia, de su espíritu, y el hombre bebió del Espíritu de Dios y por eso habita en nosotros esa parte, esa esencia de Dios que nos da la vida y nos permitió poder llegar a ser un alma viviente. Usted le da gracias al Señor porque el Señor nos da la vida. Que así sea, que Él sea glorificado, porque Dios nos dio a nosotros la vida. Él le da la vida a cada uno, a nuestros padres, a nuestros hijos, a cada uno, y así también a los animales. Pero en este día nosotros estamos hablando solamente de la bendición que Él nos da a nosotros, de la bendición que Él nos da a cada uno de nosotros. Allí, ¿por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios nos formó, porque Él nos hizo. Y Él sabe cuando tenemos alguna necesidad, cuando tenemos alguna enfermedad, cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna dificultad grande. Él puede socorrernos. Incluso cuando estamos enfermos, Él puede quitar los miembros dañados y transformarlos en miembros nuevos para que sean, ¿verdad?, restablecidos nuevamente al estado en el que se encontraban anteriormente. Así que
Esa bendición, ¿verdad?, es la que nosotros recibimos del Señor. Gracias a usted porque se permite y nos permite este momento y de poder compartir, de poder llegar de esta manera hasta la intimidad así de los hogares, ¿verdad?, de cada uno, ¿verdad?, hermanos, de ustedes. Gracias infinitamente a nuestro Padre Celestial. ¿Sabe? El comienzo de la vida humana para el mundo científico es un misterio. Para el mundo científico, o sea, para el mundo de la ciencia, ¿verdad? Para el mundo de la ciencia, eso es un misterio. Para ellos, ¿verdad? Es un misterio. ¿Por qué es un misterio para ellos el comienzo de la vida humana? Para ellos, porque ellos piensan científicamente. Ellos no saben cuándo comenzó, ni dónde, ni nada de eso. Algunos atribuyen que fue producto de la casualidad, ¿verdad?, que en algún momento de la historia ocurrieron hechos fantásticos que transformaron la materia ya existente. Pero al preguntarnos cómo vino a existir la materia, una de las explicaciones científicas señala que en el espacio vacío las moléculas atómicas se fueron agrupando poco a poco y que gracias a esa agrupación estas moléculas atómicas produjeron lo que hoy conocemos como aire. Luego el clima frío se condensó, el aire también fue y apareció el agua. Y bueno, a partir de ahí, esta explicación pues que da, ¿verdad?, el mundo científico. Entonces, según los sabios pues del mundo, ¿verdad?, de la Grecia antigua y de otros lugares, este pensamiento es el que ha existido, ¿vio? Este pensamiento lo extraje de ahí del diccionario filosófico y que durante mucho tiempo fue una doctrina para los sabios griegos. Esto lo sostuvo un sabio llamado Tales de Mileto, con dos discípulos de él llamados Anaxímenes y Anaximandro. Fíjense, de Mileto siempre, en todo lo que ellos hablan, ¿verdad?, lo que ellos enseñan, el mundo, el hombre quiere como acomodar su pensamiento, sus sentimientos, su vida a un mundo tal vez sin entender la esencia misma del propósito de la existencia humana. Porque nosotros debemos entender que no somos producto de la casualidad. Usted y yo no somos producto de la casualidad. Usted existió primero en la mente de un ser que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y ese es nuestro Dios. Usted vino a existir por la voluntad y por la gracia de nuestro Dios. Por eso vino a existir y cada uno de nosotros tiene esa deuda con nuestro Padre Celestial. Tiene pues ese compromiso moral, espiritual, ético, como usted quiera llamarlo. Reconocer que Jehová es Dios, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo suyo, que somos ovejas suyas, que le pertenecemos al Señor, que estemos de rebeldes algunos humanos y queriéndonos salir e irnos cada uno por nuestro propio camino. Esa es otra cosa. Pero usted y yo le pertenecemos al Señor y nos sentimos o nos debemos sentir orgullosos de pertenecerle a nuestro Padre Celestial. Yo quiero que esta bendición se quede con usted en su casa, que se quede con usted en su hogar, que usted reconozca, que usted sepa que usted fue diseñada en la mente de un ser superior, en la mente de un ser poderoso, en la mente de un ser que todo lo sabe. Y ese es nuestro Dios. Y que diseñó un plan de salvación también para cada uno de nosotros. Ahora, Dios nos da el don de la vida. Y nada puede comprarse o nada puede compararse a Él, porque Dios es el que da la vida y Él, hermano, permite que vivamos o permite que muramos. Hay mucha gente hoy día perdiendo la vida, por miles. Están devolviendo el espíritu al Creador y el polvo y el cuerpo lo están regresando a la tierra. Hay mucha gente que no reconoce la importancia de estar bien con el Señor en esta hora,
no reconocen la importancia de estar bien con el Padre, porque en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, la vida se nos puede ir, la vida se nos puede acabar. Y si no estamos preparados, lamentablemente vamos a ir al destino donde nadie quiere ir. Entonces la invitación es para que usted y yo reconozcamos, ¿verdad?, lo que Dios es y lo que Dios hace en las vidas de cada uno de nosotros. Invitamos, ¿verdad?, a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros amigos, que consideren, ¿verdad?, la condición en la que se encuentran delante de nuestro Padre Celestial. Él nos ama y Él nos ha dispuesto a nosotros ese medio de que nosotros, ¿verdad?, podamos salvarnos con toda bendición, ¿verdad?, con toda bendición. Él está siempre dispuesto para cada uno de nosotros. Dios, nuestro Padre, Él nos ama. Y Él siempre ha querido salvarnos. Fíjese que esta gente, ¿verdad?, en todo lo que dijeron y enseñaron en su mundo, lo que estábamos hablando acerca de los sabios del mundo y de cómo ellos ven las cosas, ¿verdad? Fíjese que en todo lo que dijeron y que enseñaron, tenían razón en una cosa, y es que el mundo subsiste por el agua. La Biblia habla acerca de esto y dice algunas cosas que tenemos que considerar. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro 3:5. Vamos a leer la Biblia, segunda carta de Pedro, vamos a buscarla, segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 5, dice la palabra de Dios así, la compartimos con ustedes. Dice el Señor: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Amén. Nosotros vemos, ¿verdad?, cómo el hombre, nosotros ya establecimos cómo el hombre fue formado por Dios, vino a existir porque la voluntad de Dios y la misericordia de Dios así lo quiso. Así que cada una de nuestras vidas debe estar encomendada al Creador. Si usted que me está oyendo en esta hora no ha encomendado su vida a Dios, no ha encomendado a Dios su camino, su proceder, sus decisiones, su corazón, hoy tiene el tiempo y el momento de reflexión, de oportunidad para poder buscar a Dios. Todavía está tiempo, porque usted que me está oyendo todavía tiene vida, pero lamentablemente hay muchos que ya no pueden tomar esa decisión, aunque quisieran poder regresar y poder tomar una decisión distinta, una decisión diferente. Ya no pueden hacerlo porque ya fueron llamados, pues su tiempo en esta tierra terminó y su tiempo de vida ya pasó. Así que la invitación es para cada uno, ¿verdad? Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Paula, que se ha incorporado con nosotros ahí. Dios le bendiga a usted también, hermana. Que la bendición del Padre Eterno esté con usted, con su familia y con cada una de las familias que nos están oyendo. Que la paz del Señor pueda gobernar así grandemente sus vidas. Hermanos, al seguir tratando de explicar cómo fue que el hombre apareció, el racionalismo explica que el hombre es un animal, que es un producto de la evolución humana, de la evolución de una especie, de una clase especial de primate que ha venido cambiando durante el proceso largo de la metamorfosis de una metamorfosis a la que ha sido expuesto. Y
explica que la diferencia entre el hombre y los animales comunes es que el hombre tiene la capacidad de razonar y de tomar decisiones, y que esto lo hace diferente de los demás animales, pero que muy en el fondo los instintos de una bestia feroz se encuentran reprimidos esperando el momento de salir. Eso es también lo que dice la ciencia, ¿verdad? Que el hombre es producto, el racionalismo explica esto, de que el hombre es producto de la evolución, de una especie de primate que evolucionó hasta convertirse en lo que es el hombre. Y que la diferencia entre el hombre y los animales comunes, los demás animales, es que el hombre tiene la capacidad de razonamiento, la capacidad de razonar, y que eso es lo único que lo hace diferente a los demás animales, pero que de allí el hombre tiene, ¿qué? Todo pues es un ser animal que no tiene nada de espiritual. Sin embargo, pues esto también la Biblia lo va a aclarar más adelante, porque existen, según la palabra de Dios, dos tipos de hombres, que es el hombre natural y el hombre espiritual. Y eso se refiere al tipo de pensamiento, al tipo de criterio, al tipo de vida que la persona lleva. Es decir, hay hombres que son mundanos y hay hombres que son espirituales, hombres que son de Dios, que buscan de Dios y que siempre están tratando de agradar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Eterno. Bueno, hablando de esto, psicológicamente el hombre actúa muchas veces por instinto, y esa es una muestra, dicen ellos, de que el hombre es un animal, solo que de raza superior, y que usa un sistema de comunicación muy avanzado, ¿verdad? Que es por medio del lenguaje. Pero al fin y al cabo, pues los otros animales también han evolucionado, pero no logran explicar pues cómo es que aparecieron los animales. Y por ahí, continuando hablando de esa manera en el mundo científico, al final pues tras años y años y años, ¿verdad?, se logra llegar a lo que ellos llaman el eslabón perdido. Es decir, no se sabe el momento exacto en que el hombre dejó de ser animal y se convirtió en hombre. Es increíble. Pero bueno, el ser humano que se resiste a creer en Dios, que se resiste a obedecer al Señor, él siempre va a estar en esa condición, siempre va a estar exponiéndose de esa manera, ¿sabe? Actualmente, ¿verdad? Actualmente, con los avances de la tecnología, han querido ahondar el mundo más en su teoría, tratando de investigar hasta el mínimo detalle. Y en su investigación han encontrado algunas cosas que les llaman mucho la atención. Han descubierto que los componentes químicos del cuerpo humano, por ejemplo, son exactamente los elementos que componen la Tierra, que componen el planeta en sí, la sustancia de la Tierra. ¿Y qué es lo que Dios dice al respecto? Bueno, pues si la Biblia dice que en el principio, ¿verdad? En el principio, cuando Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, Dios creó todas las cosas. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que Dios hizo todo eso. Entonces, pero también dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Usted y yo lo leímos en el libro del Génesis. Usted y yo lo pudimos leer allí. ¿Y qué es lo que dice la palabra en esta parte del libro del Génesis? Bueno, la Biblia nos habla y dice que fue el hombre hecho del polvo de la tierra. Hombre, pero para los científicos es un gran descubrimiento, de que han descubierto que los elementos químicos de su tabla periódica, que coinciden con los elementos que tiene el hombre en su contextura, en su composición, son exactamente los mismos que tiene la tierra. ¿Y cómo no va a ser el mismo si de ese material fue hecho? De acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con la Biblia. El problema es que muchos desechan la Biblia, desechan la palabra de Dios Todopoderoso para aceptar sus propias tesis, sus propias teorías, y no aceptan lo que la palabra de Dios
nos dice a cada uno de nosotros. Dios formó todas las cosas. Dios formó los mares, Dios formó los cielos, Dios formó la tierra seca, Dios hizo los árboles con frutas, Dios hizo las plantas pequeñas que tuvieran semillas sobre la tierra. Dios produjo en las aguas seres vivientes, produjo aves que volaran sobre la tierra en la expansión del cielo. Dios también creó los grandes monstruos marinos que vivieron en las aguas desde tiempos inmemoriales. Y toda ave y toda especie y todo lo que Dios hizo es bueno, era bueno y sigue siendo bueno en gran manera. Entonces Dios también formó al hombre y lo hizo conforme a su imagen, a su semejanza, para que señoreara en todas las cosas que Él había creado. Entonces Dios puso al hombre en el mundo para que el hombre que fue hecho a imagen de Dios los creó varón y hembra, para que señorease en toda la creación que Él había hecho. La existencia del hombre, que es nuestro título que nos está ocupando en esta hora, la existencia del hombre, pues vino, ¿verdad?, a ser por producto de la creación de nuestro Padre eterno, de nuestro Padre celestial. Dios nos hizo. Y si Dios nos hizo, entonces nosotros nos debemos a Él, ¿verdad?, a nuestro Padre celestial. Solo recordamos el texto que leímos al principio. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Esta palabra que nos dice a nosotros la Biblia nos debe hacer reflexionar y meditar que nosotros tenemos habitando en nosotros el aliento de Dios mismo, por lo cual un día también lo tendremos que devolver. Pero mientras tanto, amados, recordemos esto: Dios nos ama y Él nunca ha querido el mal para nosotros. Él siempre quiere el bien. Así que seamos obedientes, amémosle a Él de corazón, démosle gracias, porque Él nos ha mostrado su misericordia desde el principio, desde antes que nosotros existiéramos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado este día. El mundo entero es del Padre Celestial, su alabanza en la creación escucho.